El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Y cuando no lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, difícilmente podemos acercarnos a Dios. Nos podemos acercar a Él para pedir que remedie, que alivie un poco la situación, pero esa petición está viciada por un ruido interior, ¿sí? Sobre todo los acontecimientos externos, sobre las preocupaciones, en fin. Entonces, esa misma preocupación que me lleva a pedirle a Dios, al mismo tiempo me impide el estar cerca de Dios, ¿no? Dios lo que quiere, a Dios lo podemos encontrar en el silencio, pero no se refiere tanto al silencio exterior, sino más bien al silencio interior, ¿no? Ese silencio donde nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones se acallan para poder entablar un verdadero diálogo con Él, ¿no? Así que, ¿qué te parece si empezamos un poquito a ver más o menos qué es esto de la paz, ¿no? En la actualidad, o sea, el mundo entero se esfuerza por encontrar esta paz. Esfuerzos internacionales, esfuerzos personales, esfuerzos de agrupaciones, en fin, que van encaminados hacia esa búsqueda, hacia ese logro de la paz. Pero, pues definitivamente no se encuentra, ¿no? Entonces, ¿qué es la paz? O sea, si la buscamos, quiere decir que se perdió en algún momento, en algún lugar de la historia, de nuestra historia o de la historia del mundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a pensar sobre esto? Somos seres creados, Alejandro, o sea, estamos hablando desde un punto de vista católico, religioso, creemos en un Dios creador. Forzosamente debemos entender que este Dios nos creó, pero nos creó llenos de dones, llenos de cosas de Él que nos permitirían haber llevado una vida tranquila, una vida sin grandes preocupaciones. Entonces, definitivamente no puedo pensar que la intranquilidad, que la falta de paz sea algo innato en el hombre, ¿no? Entonces se debió haber perdido los dones que Dios nos dotó cuando nos creó. ¿En dónde se perdieron? ¿Cuándo se perdieron estos? Diríamos que la primera fase, el primer momento en el cual el hombre empieza a perder de vista este don, es cuando Adán y Eva se sustraen de la voluntad de Dios. O sea, empiezan a hacer su propia voluntad, se alejan de la voluntad de Dios y en ese momento empieza a haber ciertos problemas y los lleva, esta pérdida los desemboca en la pérdida del paraíso. O sea que la paz estaría unida a la voluntad de Dios. De alguna manera, o sea, visto así como lo estamos planteando, o sea, la paz se tenía cuando el hombre estaba junto a Dios, acorde a la voluntad de Dios, pero en el momento que se empieza a separar es cuando empieza a haber problemas dentro de su relación con Dios y dentro de su vida en el mundo, ¿no? El segundo acto de rebeldía del hombre hacia Dios es cuando Caín mata a Abel. Ahí Jesús dice en una de las tantas locuciones que tiene con María Valtorta, que el hombre en Adán
había faltado a la primera rama del amor, que era la rama del amor a Dios. Y esa rama, bueno, la consecuencia fue que el hombre tuvo que salir del paraíso. Lo sacaron del paraíso, ¿no? No se salió, lo sacaron. No fue voluntario. Así es. Pero algo que es importante y que no hemos pensado, el suceso verdaderamente importante no es que el hombre haya salido del paraíso, sino que Dios fue corrido del paraíso. ¿Sí? O sea, el paraíso de Dios era el hombre, era la convivencia, el estar continuamente unido a su criatura, que era en donde él quería desarrollar toda su vida, todo su potencial. Entonces realmente es una pérdida doble, ¿no? El hombre pierde el paraíso, pierde la paz. Dios no pierde la paz, pero pierde el paraíso también. Entonces eso fue cuando el hombre se separa de la primera rama del amor, que es el amor a Dios. Pero después Caín rompe con la segunda rama del amor a Dios, y esta rama es el amor al prójimo. O sea, mata a su hermano. Y entonces le dice Jesús a María Valtorta, le dice, ¿qué consecuencias habrá tenido esta segunda ruptura, la última ramita con la que estaba unido el hombre al amor? ¿Qué consecuencias habrá tenido de problemas de degeneración en el hombre, de terribles, ¿cómo diríamos?, consecuencias morales y espirituales? Entra la concupiscencia del mundo. O sea, la concupiscencia es la tendencia al mal. Y lógicamente ahí es una ruptura total del hombre con el hombre. Y la paz totalmente se pierde. Porque ahora el hombre busca exclusivamente su voluntad y no se interesa de la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, y es buscar y buscar y nunca estar satisfechos y nunca estar en paz. Porque lo que nos hace falta es Dios. Así es. Pero si no lo reconocemos, pues así es. Nunca nos llenaremos, ¿no? Así es. Y si tomamos en cuenta que la finalidad de la creación del hombre era que el hombre permitiera que Dios desarrollara su vida en él, unidos los dos, para disfrutar de todos los goces y los bienes que Dios posee, entonces podemos entender que definitivamente sin esta paz, sin esa unión con Dios, la finalidad del hombre queda totalmente perdida. A la deriva. A la deriva. Y de ahí empezamos nosotros a buscar finalidades, empezamos a tener esa búsqueda insaciable de cuál será mi finalidad en la vida. ¿Sí? Empiezo a tener esta ansia, esta sed de tener, pensando que mi vida se concreta nada más al hoy, al aquí, en la hora, en el tiempo. Y entonces, lógicamente, lo único que me interesa es el poseer. Sintiendo que el poseer cosas nos va a dar una seguridad que nos va a dar paz, pero pues no llega a esa paz. No, al contrario, acrecienta nuestra intranquilidad, ¿no? Entre más tengo, más preocupación por conservarlo, por aumentarlo, por cuidarlo, ¿sí? Entonces, pero es una espiral. Una espiral que, habiendo perdido de vista la finalidad que Dios tenía para nosotros, definitivo, ya no tenemos modo de poder orientarnos hacia allá. Entonces, junto con esto, debemos entender que esta paz, si se perdió, es algo que se puede recuperar. O sea, algo que se pierde, bueno, hay que buscarlo, hay que esforzarse, hay que trabajar para lograr volverlo a tener, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo es que podríamos nosotros recuperar esta paz? Pues recuperando a Dios, yo sí. ¿No? Uh-huh. Pero hay algo muy curioso, o sea, porque la paz nosotros la relacionamos mucho, por ejemplo, con la ausencia de guerra, con la ausencia de conflictos, ¿no? Pero la paz no se puede recuperar más que en la guerra.
Cosa curiosa, ¿no? Muy curiosa. ¿Por qué en la guerra? Porque si la paz es la pérdida de esa relación con Dios y lo que dio inicio a nuestra búsqueda personal de nuestra voluntad humana, para lograr llegar otra vez a esa unión con la voluntad divina, pues tenemos que perder lo nuestro. Tenemos que hacernos guerra a nosotros mismos, ¿no? Y eso lo dijo Jesús en el Evangelio, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que yo he venido a traer la paz? Se equivocan, he venido a traer la guerra. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, que es total y absolutamente imposible recuperar esta paz si no es a través de la guerra encarnizada contra mi propia voluntad. Y mi voluntad se va a hacer totalmente, se va a armar con todo lo posible porque no va a querer perder sus derechos. Sin embargo, bueno, tenemos que lograr vencerla como de lugar si queremos recuperar la paz. Entonces, la guerra es lo único que nos puede conducir nuevamente a la paz que Dios nos dio, ¿no? Esto está en el Evangelio de Mateo. Si no mal me equivoco, por ahí del capítulo 10, 11. No lo recuerdo ahorita bien, pero ¿no traéis Biblia? No, ¿verdad? No, ahorita no. Bueno. Entonces, ¿qué es la paz? O sea, ya vamos a entrar en materia. ¿Qué es en concreto? ¿Qué es la paz? Vamos a referirnos a los escritos de nuestro Señor que nos dio a través de Luisa Picarreta, la sierva de Dios, ¿no? En el mes de diciembre, día 18 de diciembre de 1921, le dice: hija mía, ¿qué hay? Veo en ti un humor, una sombra que te vuelve de semejante de mí, y rompen la corriente de la bienaventuranza que entre yo y tú casi siempre ha existido. Esto, el motivo de esta plática es que Luisa se quejaba de que se sentía intranquila, se sentía, por la ausencia de Jesús, ella no podía estar en paz. Entonces Jesús llega y le dice esto, ¿no? Por eso es que hay, veo en ti un humor, una sombra que te vuelve de semejante de mí. Y luego continúa y le dice: todo es paz en mí. Por eso no soporto en ti ni siquiera una sombra que pueda opacar tu alma. La paz es la primavera del alma. Todas las virtudes nacen, crecen y sonríen como las plantas y las flores a los rayos del sol primaveral. Es un ejemplo, una alegoría bonita. O sea, cuando llega la primavera todo florece, todo reverdece, todo empieza a cobrar aparentemente nueva vida después de salir del invierno. El alma del hombre sin la paz es un alma prácticamente en este sentido marchita. Es un alma que se ha secado, es un alma que no florece, es un alma que no da nada de sí. Y entonces por eso es que Jesús la empieza a comparar con la primavera. Y entonces le dice: así que la paz es la sonrisa divina que sacude al alma de todo entumecimiento, que como primavera celestial sacude al alma del frío de las pasiones, de las debilidades, de las ligerezas, etc. Y con su sonrisa hace nacer, más que campo florido, todas las flores y hace crecer todas las plantas, entre las cuales el agricultor celestial se digna pasear y tomar de ella los frutos, para hacer de ellos su alimento. Si así que el alma pacífica es mi jardín, en el cual yo me recreo y me entretengo. Si recordamos las palabras del Génesis, decía que Dios se paseaba en el jardín, ¿recuerdas? Sí. Y conversaba, platicaba con su criatura, o sea, con el hombre, ¿no? Era esa permanencia de Dios en el hombre. Ya habíamos platicado en alguna ocasión que el paraíso terrenal es el hombre, no es un lugar exterior, ¿sí? Sino es el hombre
que es el paraíso, y en ese paraíso es donde se paseaba Dios. O sea, no es que Dios anduviera paseando por los árboles allá afuera, ¿no? Sino era en el interior del hombre. Entonces dice, la paz es luz, y todo lo que el alma piensa, habla y obra es luz que emite, y el enemigo no puede acercarse porque se siente golpeado por esta luz, herido y deslumbrado, y para no quedar ciego está obligado a huir. Esta es otra cosa muy interesante, ¿no? O sea, el demonio es oscuridad. Creo que eso también se entiende muy fácilmente. Sí. Dios es luz. Lo contrario de Dios es lo que las tinieblas. Satanás se quita todo lo que Dios le había dado, menos su existencia. Pero no tiene ya nada en él de Dios. Por lo tanto, Satanás es tinieblas. Las tinieblas ante la luz desaparecen. ¿Sí? Sí. O sea, si nos vamos un poquito al sentido filosófico, podríamos decir que Satanás prácticamente no existe. ¿Sí? O sea, digo prácticamente, no que no exista, o sea, es un ser real, absolutamente. Pero para tratar de ejemplificar, si las tinieblas como tales no existen, lo que existe es la ausencia de la luz. Y la luz puede hacer su aparición en las tinieblas, pero las tinieblas no pueden hacer su aparición en la luz. Por eso es que no hay una existencia real. Si Satanás es obscuridad y Dios es luz, podríamos decir que donde existe la luz, Satanás prácticamente no tiene nada que hacer, no existe él. ¿Sí? Sí. Entonces, si el alma está en paz y la paz la está asemejando Jesús a la luz, entonces Satanás no tiene posibilidad de poder entrar mientras exista la luz. Entonces, ¿cuál es el arma que usa Satanás para poder entrar en el alma? Pues el miedo. El miedo. La intranquilidad. Y esas son sombras que va poniendo en esa luz para que el alma empiece a recibir menor cantidad de luz, y entonces empezamos a quedarnos en oscuridad. Y a veces llega a tanto que definitivamente no vemos nada. Nada de luz. Nada de luz. Recordamos que existe la luz. Por eso es que acudimos a Dios a pedir, pero en tinieblas. Sí. Y esa paz, pues, puede existir aunque haya sufrimiento y dolor y todo. Así es. O sea, la paz no está peleada con la situación personal, con la situación existente, ¿no? La prueba, el mejor ejemplo es Jesús y María. O sea, Jesús en su pasión, bueno, qué momento más terrible para una persona el verse acusado injustamente, el estar sufriendo algo que no le correspondía, el estar sufriendo la vejación, el maltrato de las mismas personas que él había beneficiado, en fin. Sí. Y, sin embargo, nunca entró en desesperación, nunca estuvo mal en su interior, sino la paz era la señal más segura de que ahí había Dios. ¿Sí? María en la pasión de Jesús, con todo lo amargo que debe haber sido para una madre estar viendo a su hijo en esas condiciones, y sin embargo no desespera. ¿Sí? Y esto que no se confunda con no sentir dolor, porque son dos cosas diferentes. Y María sufre en el sentido estricto de dolor moral, de dolor espiritual, de dolor incluso físico, de estar sintiendo ella todo lo que le hacen a su hijo, pero no pierde la paz. ¿Sí? O sea, son cosas diferentes. Continúa Jesús y le dice, la paz es dominio.
no solo de sí mismo, sino también de los demás. Así que delante a un alma pacífica quedan o conquistados o confundidos y humillados. Por esto o se hacen dominar haciéndose amigos, o se van confundidos, no pudiendo sostener la dignidad, la imperturbabilidad, la dulzura de un alma que posee la paz. Aún los más perversos sienten la potencia que esa alma contiene. Es también muy, muy bonito esto, ¿no? Es dominio. El dominio de uno mismo, bueno, se entiende. Si yo estoy en paz, puedo asumir el dolor, la dificultad, el sufrimiento, pero no me saca de un balance positivo de siempre estar con Dios. Pero lo que es interesante es el dominio de los demás. O sea, ante un alma que no pierde la paz, los demás se sienten desarmados. ¿Será por las pocas o muchas tinieblas que haya en la otra persona? Las pocas o muchas tinieblas que ante la luz, la tiniebla desaparece. Ese es el punto. Uh-huh. Entonces, no saben qué está pasando. No saben exactamente quién o qué está enfrente. Sin embargo, lo sienten y se refrenan, ¿no? Interesante, habría que probarlo. Sí, que se nos acerque alguien con esa luz. No, no, al revés, espérate. No, bueno, algún día espero yo tenerla. No, mejor que se nos acerque alguien que tenga tinieblas y ojalá y tengamos la luz. Sí, ojalá. Bueno, dice, por eso me glorío tanto en hacerme llamar Dios de la paz, príncipe de paz, y no hay paz sin mí. Solo yo la poseo y la doy a mis hijos como a hijos legítimos, los cuales quedan vinculados como herederos de todos mis bienes. El mundo, las criaturas, no tienen esta paz, y lo que no se tiene, no se puede dar. A lo más pueden dar una paz aparente, que por dentro los desgarra. Una paz falsa que contiene dentro una bebida venenosa, y este veneno adormece los remordimientos de la conciencia y la conduce al reino del vicio. Por eso, la verdadera paz soy yo. Bueno, creo que es una conclusión muy práctica. La paz no es algo agregado, no es algo que Dios dé, sino es el mismo Dios. O sea, es Jesús, su presencia, su permanencia en la criatura es la que nos da ese atributo de Él vivido a través de nosotros, es la que nos da la paz. ¿De acuerdo? Ajá. Que ahora ya sabemos, gracias a los escritos de Luisa, que lo que el hombre pierde en el paraíso terrenal, lo que nosotros nombramos como pecado original, es la pérdida de la vida divina que estaba representada o estaba, el medio para tenerla era Jesús en nosotros. ¿Sí? ¿Se podría decir, por ejemplo, que en los animales hay paz? ¿O no? No en el sentido que estamos poniendo, porque tendríamos que poner la premisa de que Jesús está en ellos, y eso pues no. Sin embargo, en ellos no hay este tipo de problemas, porque el animal se mantiene en el punto en el que fue creado. O sea, no se ha salido de las leyes, de las reglas que Dios le impuso. Solamente cuando el animal es forzado por el hombre a hacer cosas diferentes, o que se le viene vedado, prohibido el hacer lo que debe hacer, es cuando el animal pierde la compostura.
Y sí sabemos de animales que se vuelven, ¿cómo decirlo? No podría poner un genérico para ellos, pero se vuelven o taciturnos, incluso ya en la actualidad hay psicólogos de animales. Sí. Se vuelven agresivos, se vuelven, hacen cosas diferentes de lo que su naturaleza los llevaría a hacer. Ajá. Pero eso es porque el hombre los está de alguna manera obligando. ¿Sí? No es por ellos, sino es por el hombre que los ha ido obligando. Así que en realidad no hay una paz así como tal, como la presencia de Jesús en el animal, no. Está la presencia de la finalidad de esa criatura. Vamos a un corte y después continuamos. Radio Cronos. Regresamos. Radio Cronos en las redes sociales. Facebook.com/Radio Cronos con CH.
Radio Cronos. Continuamos. Vamos a continuar, Alejandro. Claro. Entonces, la conclusión, creo que es necesario remarcarla, es: la paz es Jesús. La ausencia de la paz es la ausencia de Jesús. Cuando yo le pido que me regrese la paz, que me dé paz, lo que le estoy pidiendo es: ven a mí. Y si yo le pido ven a mí, forzosamente Él me va a decir: sí, de acuerdo, yo estoy dispuesto, pero hay requisitos para que yo pueda ir a ti. ¿Sí? Y esos requisitos es lo que habíamos mencionado, es la guerra total contra nuestra voluntad. O sea, el quitar todo lo que le estorba, todo lo que no es de Él, para poder venir a nosotros. Y esa guerra la tenemos que pasar solos, ¿no nos puede ayudar Él un poquito? Nos puede ayudar a través de la gracia. O sea, dándonos la gracia, nos ayuda a través de los sacramentos, a través de la oración, pero es total y absolutamente personal, ¿no? No es como decir: oye, préstame tu cañón para... Sí. Sino es totalmente personal. Vamos a leer unas lecturas también de Luisa Picarreta, en donde Jesús nos va dando una idea de lo que es la paz para el hombre, lo que significa la paz para el hombre, ¿sí? En el volumen 34, el 6 de mayo de 37, Jesús le dice: hija mía, pon atención, pues yo no sé qué hacer con un alma que no es pacífica. Son palabras, parecen así, se pueden pasar muy rápido, pero yo no sé qué hacer. ¿Qué pasaría con Jesús si viene a nosotros, aceptara estar en nosotros, pero no estamos en paz? Primero, no le pondríamos atención, lo primeritito. Segundo, cada vez que Él quisiera hacer algo, nosotros, aparte de no prestarle atención, incluso le podemos decir: no, espérate, o sea, quédate aquí, ¿no? En alguna ocasión hablamos del pasaje evangélico, aquel de la tormenta, ¿te acuerdas? Sí. Maestro, tú aquí sentadito, ¿sí? Déjanos trabajar a nosotros. ¿Alguna vez has estado en alguna casa, Alejandro, en donde llegas de visita y todos se van y están ocupados haciendo cosas y te dejan sentado en la sala, muy cómodo, muy todo? ¿Pero te ha pasado? Sí, bueno, ahora se ve mucho que aunque esté uno con 10 personas, cada quien trae su teléfono o computadora, O también, nadie se hace caso. Nadie se hace caso. Pero vamos a poner el primero, o sea, que se siente uno muy mal, ¿no? Sí. O sea, decir, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Lo mismo sería Jesús. Entonces dice: yo no sé qué hacer con un alma que no es pacífica. La paz es mi celestial morada. La campana que con sonidos vibrantes y dulces llama a mi querer a reinar es la paz. La paz posee voces tan potentes que llama a todo el cielo. Lo pone atento para hacerlo ser espectador de las bellas conquistas del obrar del querer divino en la criatura. La paz pone en fuga la terrible tempestad y hace surgir la celestial sonrisa de los santos. Bueno, es muy claro. O sea, la paz es la morada de Jesús en nosotros. No es mi alma, no, es la paz. ¿Sí? Creo que eso es interesante. ¿Cómo le puedo pedir que venga a mí, que se quede en mí, si no tengo preparado, no tengo adecuado una morada para Él? Definitivamente no es posible, ¿no? En el volumen 36, el 19 de mayo de 38 dice: bueno, Luisa se está quejando de que no va a ella, que Jesús no se le presenta, y ella lo compara y le dice que es como dejarla en ayunas. Entonces Jesús le dice: pobre hija mía,
estás en ayunas. Por eso te sientes sin fuerzas. Son 2 días ya que no tomas alimento, porque no estando tú en paz, yo no podía darte el alimento de mis verdades. Entonces ahora sí ya sabemos de qué ayuno y de qué alimento estamos hablando. Ayuno de la palabra de Jesús, ayuno de las verdades que Jesús le comunica, ¿no? Y entonces ella está sintiendo esa falta de comunicación. Aquí ya no se está quejando de la presencia de Jesús, eso es interesante también, sino está sufriendo por la falta de nuevas verdades que la alimenten. Esto, dicho al paso como un paréntesis, es algo que nos debe de servir para saber si realmente estamos o no estamos haciendo vida en esta divina voluntad. El hambre de conocer nuevas verdades. Si yo puedo estar un día, 2, 3, los que sean, sin el alimento de nuevas verdades, es muy difícil pensar que puedo estar haciendo vida en la divina voluntad. ¿Sí? Si yo no puedo estar sin estar conociendo nuevas verdades, lo más probable es que esta vida que se está desarrollando en mí sea la que está pidiendo el alimento, porque la vida divina se alimenta de cosas divinas, no de cosas humanas, ¿no? Sí, no, pero no podría ser también que a veces se tarda uno en digerir esas verdades y dice, por lo pronto no me pongan otra porque hasta que termine de digerir esto. Puede ser, pero entonces está sobre lo mismo, ¿no? Uh-huh. No, yo me refiero a que puedas estar sin pensar en ello. Ajá. O sea, no que andes rumiando, como dice Jesús, su verdad anterior, ¿no? Uh-huh. Sino que estés totalmente desinteresado y sumergido en otras actividades, que te pierdas de vista el adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta señal es muy, muy franca. Si realmente estoy o no estoy viviendo esta divina voluntad, ¿no? Uh-huh. Entonces le dice, porque ellas, o sea, sus verdades, mientras alimentan al alma, comunican también la fuerza al cuerpo. Esto también es algo que hay que meditarlo mucho. Sabemos que ha habido muchos santos que se han alimentado durante mucho tiempo solamente con la Eucaristía, uh-huh, con la palabra de Dios. Y eso como que sale de nuestra posibilidad de entendimiento. Nosotros pensamos que necesitamos glucosa como energía, proteínas, en fin, para podernos sostener. Pero esto que está diciendo Jesús aquí se refiere definitivamente al cuerpo, ¿no? O sea, aparte de alimentar al alma, sus verdades comunican la fuerza al cuerpo. Dice, y tú, estando turbada, no me habrías entendido, ni habrías estado dispuesta a tomar un alimento tan exquisito. Porque tú debes saber que la paz es la puerta por donde entran las verdades, y es el primer beso e invitación que les hacen las criaturas para escucharlas y para hacerlas hablar. Bueno, otra vez remarcando de nuevo, si tú no abres la puerta, definitivamente no puede entrar, el que está afuera no puede entrar. Y la puerta, según esto, es la paz, ¿sí? Así que no habría forma de poder hacer. Luego dice, la paz es la sonrisa del cielo, la fuente de donde brotan las alegrías celestiales. Y además, tu Jesús, por cuantas ofensas me pueden hacer, jamás está turbado. Puedo decir que mi trono es la paz,
así te quiero a ti, toda pacífica. Hija mía, también en el modo nos debemos adaptar, semejar. Pacífico yo, pacífica tú. De otra manera, el reino de mi voluntad no podrá establecerse en ti, porque ella es reino de paz. Y creo que también esto es muy lógico, porque si el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida entre la criatura y Dios, en Jesús, no puedo ponerle a Jesús mis, voy a decir, atributos. Imagínate qué vida haría Jesús en mí si le pongo la intranquilidad. Sí, Y totalmente impensable, ¿no? Sí, pero si yo tengo que estar en paz para que pueda venir Jesús, pero Jesús es la paz. Entonces, mi paz, que será una esperanza la esperanza de que viene Jesús es lo que me daría la paz. Bueno, sería el principio, la esperanza, pero la esperanza sería la fuerza o el arma para empezar a pelear contra lo que le impide llegar, ¿no? O sea, no es la entrada, sino es la seguridad de que Él quiere venir, de que yo quiero que venga y de que lo único que necesitamos es quitar los obstáculos que hay en medio. Ese sería como el punto principal. Entonces sería lo que me alienta para continuar en la lucha, o sea, esa esperanza. ¿Sí? Sí. Entonces la verdadera paz soy yo, eso hay que recordarlo, es Jesús. Dice, y quiero mantenerte a la sombra de mi paz para hacer que jamás estés turbada. Y la sombra de mi paz, como luz deslumbrante, pueda mantener lejos de ti cualquier cosa o a cualquiera que quisiera ensombrecer tu paz. Entonces podemos concluir algo muy importante en este momento. El hombre, o sea, el mundo, las naciones, los gobernantes, todos no tienen la paz. La buscan. Y eso poniendo a lo mejor, si son sinceros y realmente van en ese camino, pero están buscando una paz humana, no la verdadera paz. Y esa paz humana lo único que deja son sinsabores, ¿no? Porque son esperanzas no cumplidas, son anhelos de tranquilidad, pero no llevados a cabo. Y sobre todo, es una paz exterior. No se busca la paz interior. O sea, la paz exterior es simplemente reflejo de la paz interior. Por lo tanto, si yo estoy en búsqueda de esa paz exterior, nunca podré llegar a tener la paz interior. Pero si voy en búsqueda de la paz interior, la paz exterior es como el reflejo de lo que está en mí. Sí. Es como si quisiéramos que un espejo pusiera una imagen sin que nadie se pusiera enfrente, ¿no? Así es, exactamente. Entonces creo que es lógico, esto también lo podemos comparar a lo que Jesús dijo, ¿no? No es lo que entra en el hombre lo que lo mancha, sino es lo que sale del hombre lo que lo mancha, lo que lo ensucia, ¿no? Entonces no es la paz externa que la hemos, como decíamos al principio, la hemos semejado al estar en paz, no tener a nadie con quien pelear. Pero esa no es una verdadera paz porque sigo intranquilo en mi interior. ¿Sí? Ahorita recuerdo algo que de los mensajes de la Virgen en Medjugorje, donde la Virgen habla de la paz y es exactamente igual a esto. Ella dice que la paz es su Hijo, la paz es la posesión de Jesús,
En alguna ocasión le preguntan a una de las videntes que si la Virgen les habla a veces de la guerra. Y ella dice que no, que nunca la Virgen ha hablado de la guerra, incluso cuando estuvieron en guerra, que fue que 92, 95, algo así, ¿no? Sí, no me acuerdo, pero en los 90. Más o menos, fue en los 90. Dice que la Virgen jamás les mencionó la palabra guerra y que solamente hablaba de la paz interior, de la paz que puede traer su hijo, de la paz que solamente Dios le puede brindar a esa criatura, ¿no? Así que definitivamente no podemos pensar que sea algo fuera de, sino es dentro de nosotros y es posesión de Jesús. No es como una virtud, no es como una gracia, no es como un don, sino es la posesión de Jesús, que es igual que la fe. La fe como virtud teologal siempre la hemos considerado como una gracia que Dios nos da, un don que Dios nos da, ¿sí? Y por eso es que a veces, tanto los apóstoles como toda la historia de la Iglesia, hemos pedido que nos aumenten la fe. Y Jesús, definitivamente, o sea, no hace nada en ese sentido, ¿no? Ya lo hemos comentado en los programas, que cuando Pedro y los apóstoles le piden que les aumente la fe, Jesús se sale por la tangente, o sea, perdón por la expresión, y empieza a hablar de otras cosas, pero no les dice si te la aumento o no te la aumento. Jamás. No, y les dice, si tuvieras fe. Exacto, el granito de mostaza. No dice, te lo voy a dar. No. Así es. Entonces, ¿por qué es eso? Simplemente porque la fe es la posesión de Dios, es Dios mismo. Entonces, en la medida en la que yo acepto a Dios en mi vida, lo voy introduciendo en mí. Primero a través de la gracia santificante, de los sacramentos, de aceptar su palabra, de aceptar el Evangelio. Entre más tengo, más fe, entre comillas, poseo, pero puesto en el sentido de que es creer en algo que no veo, porque esa es la fe. Yo no puedo tener fe en que tú estás aquí presente. ¿Por qué? Te estoy viendo. Pero tengo fe en que esté Jesús presente, porque donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Yo no lo veo, pero tengo la confianza de que está aquí por la fe. Pero esa es la fe humana, de la fe de ejercicio de mi voluntad, creyendo en lo que no veo. Pero la verdadera fe, o sea, en el sentido estricto de la palabra, es Dios. Entonces es la posesión de Dios. Ya no es que esté afuera, sino ahora está dentro de mí. Lo mismo es la paz. Yo puedo tener fe en que estamos en paz porque no nos estamos peleando, no nos estamos insultando, no estamos agrediéndonos. Pero no podría yo estar totalmente seguro porque desconozco tu interior y tú desconoces el mío. Pero si lográramos fundirnos, compenetrar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros deseos, ahí podría haber una verdadera paz porque ya no habría diferencias, ¿sí? Bueno, pues este es todo este camino de intercambio de vida. Esta es la divina voluntad obrante en la criatura, ¿no? Así que si vamos un poquito más allá, podríamos decir que el único medio para que el ser humano logre tener esa paz, así como nos la plantea Jesús, es por medio de ese intercambio de vida. Y ese intercambio de vida no se puede lograr por ningún otro forma más que teniendo la divina voluntad de nosotros. ¿Por qué?
porque teniendo la divina voluntad en nosotros nos sumergimos en el querer divino, en ese acto único de Dios, y entonces ya no hay interferencia, ya no hay contrastes, ya no hay nada, y la luz que vamos a tener en nuestro interior es la misma luz divina. Satanás definitivamente no se puede acercar, ¿sí? Y Satanás es el instigador, el que inocula la intranquilidad, la falta de paz, ¿no? Y entonces nuestra finalidad es llegar nuevamente al paraíso terrenal, a la posesión en nuestro centro de aquel árbol de vida. ¿Te acuerdas del Génesis? Que ese es el punto. O sea, esa gran alegoría fue una enorme revelación de Dios hacia nosotros, ¿no? Porque nos fue dando los puntos clave de lo que ahora empieza a revelar. Y que bueno, el catecismo ya lo había manifestado. Yo necesitaba la presencia de Jesús en mí como una medida necesaria para poder poseer la finalidad para la que fui creado. Y esa es exactamente ese poseer a Jesús. Y Jesús estaba indiciado, una semblanza de ese Jesús era el árbol de la vida, que estaba plantado también en el centro del paraíso. Y el centro del paraíso, el hombre. Entonces, una vez teniendo ese árbol de la vida de nuevo en nosotros, permanente, no como visitante en la Eucaristía, porque ahí es visitante. Me visita, pero mientras está en la especie. En el momento que la especie termina, en ese momento se retira. Y aquí es permanente, el árbol de vida es permanente, plantado en el centro, ahí en el centro de mi alma, y entonces podré gozar de todos los atributos y todas las cualidades y bienes que contiene Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece, Alejandro? No, pues muy padre. Y ese Jesús que viene a vivir dentro de nosotros viene con todo y cruz, ¿verdad? Llegaste al punto, punto crucial, así es. O sea, es un intercambio de vida completito, ¿sí? La cruz es total y absolutamente necesaria, no porque Jesús nos la quiera dar, sino porque nosotros se la pusimos a Jesús. Que ese es el cambio de perspectiva, ¿no? O sea, nosotros fuimos los que le pusimos la cruz a Jesús. Jesús la tuvo que vivir por nosotros. Jesús pasa todo ese trago amargo por mí, pero ahora yo debo de sumergirme en esa vida de Jesús, en esa pasión de Jesús, para poder revertir los efectos que hubo allá en el paraíso terrenal. Si recordamos, en el paraíso terrenal, junto al árbol de la vida, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya sabemos que ese árbol era la voluntad humana injertada, ya unida totalmente con la voluntad divina. Por eso es que vivía ya el hombre en plena intimidad con su Dios, con su Creador. Pero el hombre, para poder quitar ese injerto, ¿qué necesitó hacer? Darle muerte en él, no a la vida divina, sino en él, a esa vida divina que estaba injertada. Entonces le dio vida a su vida humana, que debería de haber estado siempre unida, injertada en la vida divina. Si ahora queremos recuperar aquello, ¿qué debemos hacer? Lo contrario, darle muerte a la vida humana para darle nuevamente vida a la vida divina. Y esa es la cruz que Jesús sufrió por nosotros. Esa es la cruz que Jesús pasa en su vida, en el momento de la pasión,
Es la muerte de Jesús ahí, pero que representa la muerte mía. O sea, soy yo el que está muriendo con Jesús. Lo único que me queda por hacer es unirme a esa muerte, ¿no? Y entonces, sí, viene injertada con la cruz, pues sí. O sea que dijéramos que esa cruz regada por la sangre de Jesús, cuando yo me abrazo a Él en esa cruz, sería el árbol de la vida, y de ahí saldría el fruto perfecto, ¿no? Bueno, el árbol de la vida sería Jesús, ¿sí? Entonces el abrazarme a la cruz es como aceptar nuevamente el injerto, ese injerto de vida divina. En el paraíso el injerto de vida divina no llevaba cruz. Esto hay que entenderlo. Sí. Porque todavía no existía la falta, la desobediencia, el pecado. Entonces era una vida divina sin cruz. Y el que le pone la cruz a ese árbol es el hombre, es Adán. Y después nosotros hemos ido cooperando con nuestras crucecitas, ¿no? Sí. O sea, cada falta, cada alejamiento, cada pecado que cometemos, le vamos agregando cruces. Pero en realidad la cruz fue puesta por Adán. Dios, ese árbol de la vida era impasible totalmente. Entonces ahora en este momento ya lo tenemos y ahora lo debemos aceptar, ¿sí? Lo que decía San Pablo, necesitamos completar lo que le faltó a la pasión de Cristo, pero en nosotros. Pero en aquel tiempo la cruz era ¿cómo se llama? Sin cruz. Y si yo me abrazo a la cruz, lo que estoy diciendo es, quiero otra vez tu vida, con todo lo que tenga. Plántalo aquí, en mi interior, y entonces desarrolle tu vida con todo y cruz a través de la mía. Y entonces viene el sufrimiento de darle muerte a mi propia voluntad. Sí. Así es. Entonces, bueno, pues tenemos esta, ¿cómo decir? Esta hermosísima perspectiva de poder recuperar, dentro del recuperar la vida divina, recuperar todos los dones, entre ellos la paz, que ya sabemos representa ¿qué? La luz, la primavera del alma, que hará florecer nuevamente todas las flores, que las flores serían como los atributos divinos o virtudes, si lo quieres llamar así. El dominio tanto de sí mismo, de uno mismo, como el dominio de los demás. Así que, pues Alejandro, estamos en ese camino, así que... Largo, pues, pero... Largo, así es. Largo y difícil, ¿no? Sí, sobre todo difícil. Lo fabuloso de esto es que Jesús promete que no seremos nosotros los que lo hagamos, sino que lo único que Él quiere es que nos dispongamos y Él es el que lo hará todo, ¿sí? Así que, pues es como la santidad al costo. Sí. ¿Te acuerdas de esas campañas de agosto al sí. costo? Esta es santidad al costo. Así es. Bueno, pues creo que se nos terminó el tiempo, así que nos despedimos, Alejandro, y aquí nos vemos la próxima semana. Claro que sí, doctor. Aquí en Radio Cronos. Claro que sí. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.